Bueno, empecemos entonces. Hoy nuestro speaker es Jorge Vera. Jorge, aquí me ayuda un poquito. Jorge es profesor titular del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de Ingeniería aquí en la Católica. Su título es de ingeniero matemático en la Universidad de Chile y luego tuvo su doctorado en la Universidad de Cornell, donde yo también estuve. Fue profesor de la Católica desde 1998 y también ha sido profesor visitante en el Sloan School of Management de MIT y en el Center of Operations Research and Econometrics de la Universidad de Leuven en Bélgica en el 2019. Su investigación es en las áreas de investigación operacional y gestión de operaciones, con especial interés en modelos de optimización para apoyar decisiones en diversas organizaciones y por supuesto que tiene muchas aplicaciones en los problemas de la vida real, entre comillas de la vida real, que no todos tenemos ese lujo de decir eso. Tiene obviamente publicaciones en las revistas más importantes del área y entre sus muchos roles ha sido director del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas y además director interino de nuestro instituto, el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional. Entonces, por favor, demos un aplauso a Jorge. Gracias, muchas gracias Federico por la introducción y gracias por la invitación también. Me da mucho gusto estar aquí en el seminario del instituto. Yo tengo un apego personal muy grande por la ingeniería matemática en la Católica, así que de una historia muy antigua, en realidad bastante pre-instituto, pero me alegra mucho también ver cómo el área ha crecido y se ha ido posicionando dentro de la universidad de forma importante. Así que, otra vez, gracias, me alegra estar aquí. Bueno, a ver, hay varias cosas que podría haber elegido y elegí más bien contarles algo que tiene que ver más bien con mis áreas de investigación y desarrollo reciente, que en el fondo tienen que ver con aplicaciones en lo que es el sector de la salud, el sector hospitalario, ¿ya? Y eso es básicamente lo que les quiero contar acá en forma compacta. Me voy a saltar montones de detalles porque hay muchas cosas que son con modelos largos, etcétera, pero espero poder transmitirles una visión de acá de lo que hicimos. Donde hicimos es tal vez mucha gente. Esto es en gran parte el trabajo de quien fue mi alumna de doctorado, Ana Batista, que se graduó el año pasado, de hecho, antepasado, a fines del antepasado. Jorge, ¿podéis sacar la barra de arriba para que no moleste? Ahí cuando... Eso, mira, apretan los puntitos de ahí al fondo. Ahí. Sí, verdad que se va a ir corriendo de aquí. Y ahí era... Nunca me acuerdo cómo se... Ocultar controles de reunión flotante. Ahí. Eso. ¿Qué decía? De Ana. Ana obviamente está graduada ya hace rato, trabaja actualmente en Alemania, pero también esto fue con colaboración con David Pozo, que actualmente es profesor en Moscú, en Skoltech, trabaja en temas de energía, optimización, etc. Hay dos artículos que ahí están mencionados que salieron de estos temas. Ahora, ¿cuál es el tema? Quiero mostrarles un poquito lo que se desarrolló acá en forma compacta, que tiene que ver con asignación de capacidad en sistemas hospitalarios y también asignación de pacientes, ¿ya? Así que eso esencialmente, hay dos problemas ahí de los cuales quiero conversarles un poquito, mostrarles la modelación, las metodologías que se usaron esencialmente en esto. Esa es como la idea en lo fundamental, ¿ya? Entonces, la primera frasecita que hay seguramente un lugar común, es casi una tautología, que los sistemas de salud son probablemente los mejores ejemplos de lo que uno llama sistemas complejos, ¿verdad? Sistemas en donde hay todo tipo de áreas, elementos interconectados entre sí, ¿verdad?
personas que muy diversas que interactúan con esos elementos y que también interactúan con todo tipo de tecnologías, ¿verdad? Usuarios que son los pacientes, que tienen características esencialmente inciertas muchas veces, pero de que son sus diagnósticos, su condición de salud, y características que van evolucionando en el tiempo además, ¿ah? No es siempre la misma, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado, los sistemas hospitalarios, los sistemas de salud tienen que encargarse de atender a esos usuarios, ¿verdad? Y están recibiendo presiones de todo tipo todo el tiempo, ¿ah? Presiones políticas, por supuesto, si es que son sistemas públicos, ¿verdad? En términos de su rendimiento hacia la ciudadanía, de los accionistas si son privados también, etcétera, y por supuesto de los pacientes que quieren ser atendidos, de la sociedad en general, ¿ya? Y por supuesto Chile, al igual que muchos otros países, presenta este fenómeno que es como el más conversado, es como el más público. Esto de las famosas listas de espera, pero la lista de espera es una manifestación final de toda esa complejidad que hay metida adentro, ¿ya? Y por supuesto la pandemia lo único que ha hecho es empeorar todas estas cosas, ¿ya? Esto ilustra una de las cosas que mucha gente a veces no quiere mencionar en el tema de salud, y es que las listas de espera pueden terminar con el hecho de que, eso como, y perdónenme que lo diga, que siempre se dice a veces en chiste, ¿verdad? Que uno se murió esperando, pero eso aparentemente ocurre, y hay estudios que efectivamente muestran que hay personas que efectivamente fallecieron precisamente por la no oportunidad de la atención, ¿ya? Entonces, es serio el tema realmente, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que se haga en esa dirección, obviamente, es bienvenida. Eso pasa en países del primer mundo. También. Y como te decía, el típico tema del que nadie quiere hablar mucho, pero hay, recuerdo haber encontrado algunos estudios preliminares, aquí en Chile se han hecho algún par, en España, ¿ah? Entonces también pasa. Todo el tema. Y la otra cosa a propósito, de cómo este tema es sensible, está siempre en la opinión pública, ¿verdad? En la discusión política, etcétera, y a veces se dice, vamos a acabar con las listas de espera. Eso es básicamente imposible, ¿ya? La espera es un proceso natural que ocurre en los sistemas dinámicos bajo incertidumbre, ¿ya? La única forma de que no haya lista de espera es que no hayan pacientes, básicamente, o que la capacidad sea tan gigantesca que puede traer, pero eso también es imposible. Entonces, ese es el tema que hay que abordar, pero el punto acá es que hace una gran diferencia una espera de 3 años versus una espera de 3 semanas. Y ese es como el tema que uno debiera de al menos tener en la conciencia. Ahora, el problema del cual yo les quiero contar rápidamente es solo uno de los muchos que hay en todo esto, que es el que se conoce como el problema de admisión, de planificación de admisión, que tiene que ver con tomar decisiones respecto a la mezcla de los distintos tipos de pacientes y cómo son asignados a distintas áreas del hospital según lo que requieren, ¿ya? Por supuesto, un problema complejo, hay incertidumbres, ¿verdad? También hay diferencias de expectativas, lo que de alguna manera quiere decir diferencias de función objetivo, ¿ya? Los pacientes obviamente quieren ser atendidos lo más rápido posible y a alto estándar de calidad, obviamente. El hospital en principio quiere lo mismo, pero además tiene una preocupación de recursos, ¿ya? Así que hay que hacer todas estas asignaciones. Y además este es un problema que ocurre de distintas formas a lo largo del tiempo. Y aquí es donde hay una conexión que en los últimos años en el área de Healthcare Management, como se le llama en inglés, se está usando. Y esto viene del ámbito más bien de la gestión de operaciones, digámoslo entre comillas, privadas. Sea la forma como la gente suele a veces abordar la gestión de empresas productivas, de empresas manufactureras, etc. Y es reconocer en el fondo que hay distintas jerarquías de decisiones, que estas que van desde lo estratégico, pasan por lo táctico, por lo operacional. Aquí la verdad ocurre exactamente lo mismo, que es lo que trata más o menos de representar este monito,
¿ah? Hay etapas que están más en el plano estratégico de planificación, donde se asignan de manera muy gruesa los recursos, ¿verdad? Pero después, a nivel más táctico, hay que resolver lo que es la programación de la ocupación de los recursos, por ejemplo, de las camas, que es lo que voy a hablar ahora en un minuto. Y después ver el detalle preciso, o sea, los pacientes van a llegar en determinados días, ¿verdad? Y tienen que ir a ciertas áreas ya bien en detalle, y se van a demorar determinada cantidad de tiempo variable, por supuesto, dentro del hospital. ¿Ah? Esos son los problemas, y esto hace que uno tenga que visualizar a veces de distintas formas cada uno de estos elementos de esta jerarquía, ¿ya? Entonces, una de las cosas que hizo Ana fue partir con este problema que es como en cierta manera táctico, que está en un horizonte semanal, a veces un par de semanas podría ser, por eso lo puse mensual al semanal, donde la idea es decidir la asignación de recursos, de las camas en este caso, ¿ya? A distintas categorías de pacientes en el tiempo. Ahora, uno de inmediato aquí puede pensar, pero un momento, en un hospital hay montones de otros recursos, ¿verdad? Sin embargo, hay relativo cierto acuerdo de muchos expertos en esto, que las camas son como la proxy principal que representa como los recursos hospitalarios. Mucho del resto de las cosas está amarrado al tema camas. Ese es el punto. Entonces, si uno aborda el problema más bien a nivel de las camas, está indirectamente, no es de forma explícita, pero está indirectamente arrastrando también todo lo demás, ¿ya? O sea, por decir algo, si yo defino camas, hablemos de camas UCI, que han sido tan famosas en los últimos años, claro, pero una cama UCI necesita personas que estén pendientes del paciente UCI, necesita equipos sofisticados de oxígeno, todo eso, etcétera. Por eso se da esa conexión. Bueno, lo que hicimos para este problema fue reconocer que en el fondo es un problema bajo incertidumbre, y que uno hace un proceso en general de toma de decisiones que se conoce en el área de la optimización bajo incertidumbre como de 2 etapas, ¿ya? No sé acá de los estudiantes si alguno ha tomado, hay un curso que hay en mi departamento de optimización bajo incertidumbre. Ahí tendrían un montón de conocimiento de eso. Si alguno tomó el curso de métodos de optimización conmigo, tocó una colita del tema. Pero les cuento así en un compacto cuál es la idea acá fundamental. Hay como ciertas decisiones fundamentales que uno tiene que tomar. En este caso particular, de lo que estamos hablando es de definir qué tipos de camas son asignadas a qué tipos de pacientes, ¿ya? En términos gruesos. Pero esa es la decisión fundamental, es hacer esa asignación. Ahora, después, esa es la planificación propiamente tal. Ahora, después, cuando ya llega la hora, yo estoy planificando, uno siempre planifica por anticipado, ¿verdad? Pero cuando llega el ahora mismo, finalmente llega la realidad, ahí se manifiesta la incertidumbre. Eso quiere decir, se manifiesta la verdadera cantidad de pacientes, no los que yo usé para la planificación, sino que la verdadera cantidad de pacientes, las camas verdaderas que van a estar disponibles, porque eso puede también estar sujeto a incertidumbres, etc. Y ahí uno puede darse cuenta de pronto que, pucha, esa planificación tal vez no había sido la correcta. ¿Ok? Entonces la modelación estocástica de 2 etapas lo que busca es de alguna manera incorporar en un proceso de toma de decisiones esta asignación principal que uno tiene que planificar, que tiene un costo, y además tomar el costo o las consecuencias de esa decisión en el futuro. ¿Ok? Y eso es esencialmente lo que se puede modelar acá, ¿ya? Lo típico es usar el valor esperado del costo futuro que va a haber. Entonces yo tengo que tomar una decisión ahora, de modo tal que optimice mis costos de ahora, ¿verdad? Pero que a su vez tome en cuenta la optimización de los costos del futuro, ¿ya? Y eso tiene que servir para todos los escenarios posibles del futuro. ¿Okay? Esa es esencialmente la idea. Y eso fue básicamente lo que hicimos acá. Acá esencialmente entonces para el futuro hay que reservar posibles holguras, porque va a haber incertidumbre en relación a la verdadera llegada de paciente
etc. Adicionalmente, aquí hay otro problemita adicional que consideró Ana en su momento, y lo consideramos, es que en el fondo hay como dos objetivos. Hay un tema respecto a la utilización de recursos por parte del hospital, y también hay un tema de costos propiamente tal relacionados con las asignaciones. Incluso una de esas asignaciones puede ser externa, o sea, en algún momento yo puedo tomar la decisión de un paciente no atenderlo en mi unidad hospitalaria, sino mandarlo a otro lado. ¿Ah? Y eso se hace en la práctica, obviamente. Así que en el fondo se trata de un problema con dos funciones objetivos. Pertenece a estas categorías de optimización multiobjetivo que a veces se llaman biobjetivo en este caso, y además es estocástico, ¿ya? Y les voy a mostrar el modelo ahora en un par de minutos, ¿ya? Ahora, esto en su época se hizo de verdad, en un lugar de verdad, porque estuvo ligado a un proyecto de investigación que ya hace años tuvimos, que fue un FONDEF, que se desarrolló en el Hospital del Salvador, ¿ya? Junto con un equipo que armamos en aquella época. Alejandro no lo veo, el profesor Alejandro Cataldo, ustedes lo ubican. Ok, pero el profesor Alejandro Cataldo, ¿verdad? Que está por ahí. Él participó activamente en este proyecto, por si acaso. Si tienen preguntas detalladas, le pueden preguntar a Alejandro, él se acuerda de toda esta pesadilla. Proyecto, perdón. Bueno, es un caso súper interesante porque es un hospital complejo de los que hay en Santiago, atiende a mucha gente, etcétera. Es uno de los que dispone de mejor información también, lo cual en el absoluto no era muy buena, pero en términos comparativos es como de los mejorcitos si uno quiere, ¿ya? Ahora, esta demanda por camas que hay aquí en todo este sistema interno viene de varias partes, viene desde afuera, viene desde los servicios de urgencia, de unidades críticas, de cirugías, de salas de recuperación. Todas esas quieren camas hospitalarias después para poner al paciente, ¿de acuerdo? Y a veces esa puede ser una cama de alta complejidad, de baja complejidad, etcétera, etcétera, etcétera. Al final termina uno pensando en grupos de estos recursos, camas internas que serían las camas normales, externas que serían las que están fuera en otro lugar, en otro hospital, e incluso algunas que se les llama temporales. Las camas temporales es esto que a veces se ve tan feo, que hay un paciente en una camilla en un pasillo, pero es una solución operacional válida. Si uno lo piensa adecuadamente, permite usar lo que uno en operaciones llamaría un buffer transitorio, mientras se desocupa el recurso permanente, ¿verdad? Y muevo al paciente, ¿ok? Entonces, al final hay que abordar esto de la distribución, ¿verdad? De las camas en distintos grupos a nivel semanal, ¿verdad? Que eso al final, ¿verdad? Va a ir día a día dentro de la semana. Y considerar estos objetivos. A ver, aquí están como las variables de decisión. Esto es un modelo de optimización al final. Por tiempo no voy a ir a todo el detalle, pero claro, estas variables son las que dicen cuántos pacientes son asignados de cada grupo en el periodo, asignados afuera, asignados temporalmente, etcétera. Estas van a medir su sobreutilización de los recursos. Esa es básicamente la idea. Hay una serie de parámetros, pero destaco aquí como alguno importante. Esto es como la demanda de pacientes, ¿verdad? Esto es disponibilidad de camas de cada tipo. Esto va a ser una meta de utilización que el hospital define estratégicamente. Y los otros son costos, que puse entre comillas por algo que voy a explicar en un minutito. ¿Ya? Sí. Ahí hay una variable temporal, ¿cierto? Sí. Para ti, todas las etapas son tu segunda, todos los tiempos, digamos, son parte de tu segunda etapa. Ahí es cuando ya claro, exacto. En ese sentido, hay etapa previa de planificación y todas las etapas temporales la incertidumbre se manifiesta, pero no es multietapa, son dos etapas nomás. Ya. Porque todas esas otras se ven como un solo bloque. Sí, como un bloque. La visualización multietapa lleva a una cosa, pero lo voy a conversar al final, en el último minuto probablemente. ¿Ya?
Por supuesto, acá está sujeto a incertidumbre la demanda, ¿verdad? Y también la disponibilidad de camas y todo eso. Entonces, el problema básicamente es una cosa como esta. Estas son las dos funciones objetivos. La primera, teta 1, tiene que ver con la sub- o sobreutilización. Al tiro voy a mostrar las restricciones y ahí se va a ver cómo entra. Y esta tiene que ver con costos. Todos los W eran parámetros de, perdón, costo entre comillas, parámetros de costo, ¿verdad? Multiplicada por las correspondientes variables que asignan, ya sea que asignan internamente o asignan para afuera. ¿Ok? Así que ahí está todo metido de alguna forma. Acá están las restricciones, hay un balance, flujo en el fondo, porque en el fondo la cantidad total de pacientes tiene que calzar con la demanda de pacientes que se distribuye entre todas las distintas categorías. Estas son restricciones de capacidad en función de la cantidad de camas. Después tenemos, aquí está, esto es lo que es asignado internamente. Esta era la meta de utilización, ¿verdad? Y esto es el sub o sobre que yo pueda estar con respecto a la meta, ¿ok? Y hay un precio que hay que pagar por ese sub o sobre. ¿Ah? Hay ciertos límites y el resto de las variables, la naturaleza de las variables, etc. Entonces, ahí en algunos de estos parámetros, si ustedes se fijan, sale entre medio ese elemento. Es como el elemento estocástico, ¿ya? O sea, para dar a conocer cuáles son las cosas que están ahí sujetas a incertidumbre. Porque después en la modelación ya práctica estocástica de 2 etapas, esto al final uno lo resuelve con una técnica que se usa en optimización bajo incertidumbre que se llama Sample Average Approximation, que consiste en, de alguna manera, hay que generarse un conjunto finito de escenarios. Para eso hay que tener la distribución de los elementos, la distribución de probabilidad de estos elementos inciertos, y con eso genera un conjunto finito de escenarios, y uno tiene que pedir en el fondo, que todas esas restricciones se cumplan para todos y cada uno de esos escenarios, y el costo que está sujeto afectado por la incertidumbre, para cada escenario va a dar un valor, ¿verdad? Entonces lo que se hace es tomar el valor, el promedio de esos es una estimación del valor esperado. ¿Ah? Aquí uno descansa en toda la teoría probabilística, estadística correspondiente para justificar la metodología de Sample Average Approximation, pero así es como funciona. Eso da origen a un problema de optimización que obviamente, si el original era de 2×2, el otro es de 2×2 multiplicado por cuantos escenarios tenga uno, que a veces son hartos. Entonces, esto lleva muchas veces a problemas de optimización de gran tamaño y tienen que ser abordados con técnicas adecuadas cuando son realmente gigantescos, ¿ya? Ahora, el que salía aquí no era terriblemente gigantesco, así que podía ser abordado directamente. Eso fue lo que hizo Ana en su momento, ¿ya? Ahora, como yo les decía, usamos datos del famoso Hospital del Salvador. ¿Ah? Había información de pacientes, su condición médica, un montón de cosas que permitieron construir o al menos, estimar, ¿ah? Dentro de ciertos rangos, ¿verdad?, el comportamiento estocástico de cada uno de estos elementos, ¿ya? De hecho, descubrimos que esto de la demanda por pacientes se distribuía a Poisson, por ejemplo, lo cual era como, entre comillas, una verificación de algo más o menos razonable, dado que viene desde el exterior, ¿ah? de todas partes, etcétera, etcétera. Entonces puede estar ok. Pero hasta ahí llegaron Poisson o marcoviano, si uno quiere llamarlo así. ¿Ah? Después adentro puede pasar cualquier cosa. Al final adentro las distribuciones uniformes eran una estimación razonable, ¿ya? Todo eso fue lo que Ana puso en el problema. Ahora, lo de los costos entre comillas, esto se los explico. ¿Por qué lo puse entre comillas? Uno está acostumbrado a veces en la optimización tradicional, especialmente cuando se aplica a sistemas productivos, digámoslo entre comillas, privados, o sea, de una empresa, ¿verdad?, productiva, manufacturera, que está tratando de optimizar algo y quiere minimizar los costos. Y los costos son súper claros a partir de la contabilidad, todo lo que uno quiera. Pues mala noticia, aquí no hay nada claro respecto a eso. Es muy difícil monetarizar algunas de estas cosas. En particular, ¿cuánto es el costo de llevarse un paciente a otro lugar? O sea, no atenderlo en el hospital donde yo estoy, sino que trasladarlo a otro lado.
Sí, el costo de la ambulancia, sí, esa es la primera parte nada más, pero el paciente en el proceso podría deteriorarse su condición de salud, ¿verdad? Hay toda una cantidad de otras cosas que no son cuantificables en términos monetarios, ¿ya? Entonces, lo que hicimos acá fue en el fondo hablar con los médicos y pedirles que ellos hicieran una especie como de ranking de qué tan mala podía ser determinada acción respecto a no cumplir con una cierta asignación de cama, ¿ya? Y eso en función también de las distintas categorías de pacientes, ¿ah? O sea, para pacientes graves las cosas son diferentes que para un paciente digamos, ambulatorio normal, ¿ya? Esa fue esencialmente la idea, y de esa manera se generaron ciertos números que en términos relativos reflejan algo así como la percepción de costo, ¿ya? Aquí hay, esta tablita es como un ejemplo de eso, ¿ya? Que está sacada de uno de los artículos, pero muestra, puede ir a dos casos extremos, pero por ejemplo esto representaría unidad crítica, o sea, pacientes que sean críticos. Y si ustedes miran, si yo los mando a una unidad externa, el número es grandote, ¿ah? Por otro lado, ¿verdad? Un paciente de ciertos tipos que esté en recuperación de algo, tiene números que son un poquito más normales, ¿verdad? Entre que esté en una cama hospitalaria normal y esté en una de estas camas temporales, da como más o menos lo mismo. Ese fue el esquema que se usó, ¿ya? ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, no es obvio cómo traducir a costos monetarios el significado de todas esas acciones que uno está tomando, ¿ya? Y eso se puso dentro del modelo, ¿ya? Ahora, recuerden que el modelo era biobjetivo, entonces hay dos funciones ahí de objetivo que uno está tratando de manejar. Y al final lo que se hizo es abordar esto con un enfoque multiobjetivo que consiste esencialmente en combinar las dos funciones objetivo ponderadas entre sí. Y uno lo que hace no es resolver un problema, resuelve muchos problemas cambiando el peso relativo de esas funciones, ¿ya? Por eso no es tan importante estos números cuáles son, más bien lo que importa es el relativo de los números, ¿ya? ¿Uno no podría aprender el costo de alguna forma? Ah, esa es una gran pregunta, ¿ya? Yo creo que sí, tendrías que ir observando el sistema, pero igual al final implica traducirlo a un número, pero claramente una manera de aprenderlo es ir viendo qué es lo que ocurre con el sistema y qué es lo que la gente, los que toman las decisiones hacen cuando no se encuentran con lo que querían, ¿ah? Tal vez algo así como observar el apremio de la gente por tratar de resolver el problema, esa puede ser una forma. Ahora, si quieres irlo aprendiendo, seguramente hay que irlo haciendo en forma dinámica. Aquí fue súper estático, se les preguntó una semana a los doctores nomás que armaran la tablita. Detalles técnicos nada más, digamos, se hizo eso, al final se corrió en un computador que en aquella época teníamos, con Simplex, resuelto en AMPL, etc. Y rápido les muestro, uno va variando el lambda, ¿verdad? El peso relativo de las dos funciones objetivo, la del uso de recursos y la de los costos directos, y por supuesto va dando distintos valores. Y eso da origen a lo que uno llama la curva de Pareto, ¿ah? Y por lo menos la curva de Pareto está hermosa, ¿ah? O sea, salió muy bonita, como uno esperaría a veces que salgan las curvas de Pareto, ¿no? Sospechosamente hermoso. Sospechosamente hermosa, ¿ah? Acá el lambda es el que va dando el peso, así que un menor lambda le da más importancia al uso de recursos. La función θ1 es esta de acá, ¿ya? Entonces acá es donde realmente tenemos el lambda más chico, le da mucha importancia al uso de recursos, y efectivamente estos puntos de acá corresponden a casos en donde la función objetivo de uso de recursos es súper chica, o sea, el modelo está tomando muy en cuenta eso y trata de obtener un valor chico de eso, pero eso es a costa de lo otro, del costo de servicio, porque seguramente está asignando mucho, ¿verdad?,
adentro, etc. Y a medida que eso va cambiando, esto va generando distintos casos. Una consulta con respecto a cómo ¿tenés una idea del tamaño del problema en cuanto a al menos número de variables, número de escenarios para tener algún como feeling? Sí. Al final, cuando escenarios fueron 100, entre 100, 100, estaba en el orden de la centena. Eso me acuerdo muy bien del número de escenarios. El resultado final era un problema en el orden de, no me acuerdo el número exacto, pero era en el orden de los 100.000 variables restricciones, una cosa de ese tipo. Lineales enteras. Lineales enteras, efectivamente, pero, ahí había una cuestión que se me olvidó comentarla, pero tendría que volver atrás al modelo, pero el modelo tiene estructura de problema de flujo. Así que al final dio lo mismo. Sí. Así que eso fue muy afortunado y se resolvía, o sea, un problema de 100.000 variables restricciones se puede resolver en un computador normal si es lineal sin mayor problema. Y así que no, en eso afortunadamente no hubo demasiado horror. Así que eso, lo otro que también hicimos fue tratar de evaluar esto. Esto tiene que ver con la sobreutilización o subutilización con respecto a este parámetro que es la meta que el hospital fija, ¿ya? O sea, el hospital se propone tener una utilización en torno a algo, algún porcentaje de todas las camas que tiene disponible. Entonces, eso también va cambiando según el peso que le da uno a una función objetivo o a la otra. Ese es el punto. Y estos monitos de acá tratan de mostrar eso. Ya acuérdense que lambda más chico quiere decir más importancia al uso de recursos. Y lo que acá está graficado es precisamente esto de acá, que en realidad es la sobreutilización, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con lambda igual a 0, yo le estoy dando esencialmente toda la importancia al uso de recursos, y aquí incluso llega a sobreutilizar recursos, que es el contrario que pasa acá con lambda igual a 1, en donde le doy muy poca importancia al uso de recursos, y de hecho da valores negativos, significa que en el fondo los subutiliza, ¿ya? Así que, bueno, esto es un ejemplo 3 de 4 valores, pero es el tipo de análisis que hicimos, digamos, dentro de toda la cantidad de cosas, que en el fondo tratan de explorar qué es lo que está realmente pasando a medida que uno toma distintos pesos relativos entre una de las funciones objetivo versus la otra, ¿ya? Esa es más o menos la idea. El otro punto, ¿y esto qué tan bueno es comparado con lo que el hospital hacía? Pues, saber cómo lo hacía el hospital. Bueno, el hospital hace esto de asignar, ¿verdad? Pero lo hace en forma totalmente intuitiva, ¿ah? Con una planilla, etcétera. No por esto a propósito, mi defensa de las planillas que la hago a veces. No porque uno adentro si es que uno le pega las cosas necesarias, ¿ya? Bueno, pero no era el caso, no era eso lo que hacían, ¿ya? Básicamente, como lo haría cualquier persona, trataría de hacer una cosa más bien greedy, que se llama a veces, ¿verdad? O sea, lo que me conviene más, lo priorizo, etcétera, etcétera. Una cosa de ese estilo. Y había información histórica de las asignaciones del hospital, así que lo que Ana hizo fue evaluar eso y al final ponerlo en un gráfico que es este, ¿ya? Esto de aquí es como la curva de Pareto, la de hace un ratito, y cada uno de estos puntos representan casos de asignaciones que el hospital hizo dentro del periodo histórico que mostramos. Entonces, esto es bonito porque en el fondo muestra que lo que el modelo sugiere, independientemente de cuál sea el punto donde uno se pare, en el fondo domina lo que quiera que la intuición de asignación del hospital haya hecho. Oye, Jorge, ¿y le pidieron a la gente del hospital que evaluara un poco los casos con respecto a las soluciones que da el modelo? Porque igual uno cuando modela cosas
omite muchos detalles. Sí, efectivamente. Eso efectivamente es cierto. Sí se hizo algo de eso, conversamos con ellos, algunos parciales de los resultados también se los mostramos. Eso sirvió harto en el fondo como para sensibilizar a la gente del hospital, entre otras, para que siguieran colaborando con nosotros. Esto es historia complementaria. Intentamos, después que terminó el proyecto, seguir con la colaboración. Ellos estaban súper entusiasmados con esto. Obviamente tuvimos problemas de financiamiento después y todo eso es otra historia. ¿Ya? Pero sí se impresionaban mucho al ver, a través de muchos de los desarrollos de los modelos y de otras cosas que se hicieron en otras partes del proyecto, cosas que ellos no habían visto en el fondo. Y eso es natural, porque la complejidad que hay en todo el problema hace que sea muy difícil ver las cosas óptimas, y lo digo óptimas entre comillas nada más, porque también esto está sujeto a las ponderaciones relativas, etc. ¿Ya? O sea, las conclusiones de esta parte, que al tiro les voy a contar rápidamente la otra. Claro, esto desde luego supera y da una manera de pensar distinta con respecto a lo que hacía el hospital. Es capaz de incorporar la incertidumbre, ¿verdad? Y resolver, al menos parcialmente, este balance entre esta percepción de utilización, que tiene que ver con los recursos, ¿verdad?, y los costos, esta percepción implícita de costos relativos que hay respecto a qué es lo que ocurre con los pacientes. Pero da la posibilidad de hacer finalmente esta asignación que en el fondo implica para el hospital reservar áreas de camas para determinados tipos de pacientes. ¿Ya? Esa es como la gracia principal. Ahora, no hay la solución óptima aquí, más bien aquí la curva muestra un continuo de posibles casos, ¿ya? El que va a tomar las decisiones al final es el que tiene que ponerse en donde más le acomode. Pero el resultado del análisis más bien es esa curva. Pero además, como dices tú, quizás este modelo, más que llegar y ponerlo, implementarlo plug and play, es para iluminar ciertos lugares oscuros, ¿no? Exactamente. Exactamente. Así es, sí. Esa es una muy buena manera de ponerlo. O sea, es más bien para iluminar y hacer ver determinadas cosas. Porque en realidad, al final, esto es a nivel todavía de planificación. El hospital quiere después hacer la cosa más detallada, que es lo que les voy a contar ahora en un segundo, ¿ya? Que va hacia la asignación de corto plazo. Más bien hacia nivel de más corto plazo, uno enfrenta un problema mucho más detallado y con más incertidumbres, ¿ya? Ahí los pacientes llegan, ¿verdad?, etcétera, y lo que uno espera es que ahí, cuando ya vea pacientes individuales y áreas individuales del hospital, o sea, eso que hablábamos antes de las camas hospitalarias, pero esas están divididas en distintas categorías, por ejemplo, las de maternidad, las de etcétera. ¿Qué es lo que a uno le gustaría? Que lo que planificó antes sea tal que los pacientes que verdaderamente lleguen quepan en todas las distintas áreas detalladas. Ese es el desafío, y eso no necesariamente se va a cumplir, porque entre otras cosas hay un tema que en el anterior uno en parte está ignorando porque ve todo muy agregado, y es el hecho que los pacientes tienen una aleatoriedad enorme en su permanencia dentro del hospital. Ese es el numerito que se conoce como el LOS, Length of Stay, largo de estadía, ¿ya? Entonces, esto es aleatorio y esto complica el proceso específico de asignación. Cuando yo voy día a día diciendo a esta persona la voy a poner en la sala tanto, desde el día tanto al día tanto, porque no es inmediatamente claro que vaya a permanecer exactamente esa cantidad de días. Entonces, ese es el problema que hay acá, es la versión más detallada del problema de admisión, ¿ya? Que la hicimos solo para pacientes electivos acá, porque esos tienen un poquito menos de incertidumbre, desde luego, no los de urgencia, que puede ser cualquier cosa. Esto es un esquema, un poco del esquema de planificación que típicamente se va haciendo, ¿verdad? O sea, hay que asignar recursos, eso en parte es lo que se hizo en el modelo anterior, pero después hay que empezar a definir ya la secuencia específica, a planificar el día particular del paciente, hasta cuándo va a estar, hasta que se vaya. Esa es un poco la idea. Ahora, aquí otra vez se ve el problema dividido en días,
se asume cierto conjunto de pacientes que tienen distintos tipos. Esos tipos tienen que ver con su diagnóstico y severidad, ¿ya? Ahora después cuando les muestre un pedacito del caso de estudio, ahí se van a ver los tipos. Va a haber un conjunto de salas hospitalarias que tienen una capacidad determinada. Aquí incluso todavía no está visto a todo el detalle que uno podría ver, porque lo estamos viendo a nivel de las salas, ni siquiera, no de las camas individuales, ¿ya? Después uno podría irse todavía al problema más detallado. El paciente específico tiene una estadía y al final hay que tomar ciertas decisiones que en el fondo consisten en lo siguiente, y esas son decisiones binarias, se modelan con variables binarias, pero la decisión es el paciente tanto, yo lo voy a poner en la sala tanto a partir del día tanto. Esa es como la decisión. ¿Dónde va a ir a dar eso? Entonces estas variables involucran precisamente eso, ¿ya? Eso es la primera, o sea, vale 1 si el paciente del tipo S, el paciente I del tipo S, asignado una sala a partir del periodo T. La otra es un marcador que marca todos los días y es necesaria para la construcción, ¿ya? Ahora, el paciente debería estar una cantidad de días que es su largo de estadía. Pero aquí es donde hicimos lo siguiente, nos reservamos la posibilidad de flexibilizar eso. Uno debería admitirlo en largo de estadía, pero uno podría incluso asignar la cosa con algún grado de flexibilidad porque el paciente podría irse antes, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera se puede jugar con eso? Eso es lo que busca este modelo, ¿ya? Que está acá, este es el modelo determinístico, aquí no estamos hablando todavía de incertidumbre, pero quiere maximizar el beneficio por recibir pacientes menos cierto costo asociado a este juego del tiempo, que al tiro lo voy a explicar porque tiene que ver con la restricción de tiempo. Muy rápido les cuento que todas estas restricciones de acá son la manera que se usa muchas veces en una formulación de este tipo, para ir asignando cosas en el tiempo, pero de modo que queden en un continuo, ¿ah? O sea, que no queden asignadas en pedazos separados. ¿Ok? Por eso la variable marcadora, una vez que empieza a marcar en 1, esto en el contexto de variables binarias en programación entera, tiene que tener unos continuos hasta cierto momento de tiempo. Ahí empieza a ser 0 de nuevo, ¿ya? Entonces, estas restricciones hacen ese jueguito. Esa es básicamente la idea. Acá, esta es, el número de días que yo le asigne tiene que ser el largo de estadía, pero le estoy permitiendo este juego, esta flexibilidad, ¿ah? De que podrían ocuparse menos días, jugando a la posibilidad de que el paciente en el fondo sea dado de alta antes, ¿ya? Pero eso tiene un costo, y es el que está en la función objetivo, ¿ya? Y hay un límite a lo que uno puede hacer con eso, etc. Pero es como la idea fundamental. Voy a acelerar un poquito para esto y les cuento. A ver, lo anterior es el modelo determinístico, que de hecho lo resolvimos tomando los promedios nada más de todo, ¿ah? Eso puede ser mala idea y se va a ver, pero entonces uno dice, no, pero hay incertidumbre por todos lados, entonces uno puede hacer una modelación similar a la del primer problema que les conté, que es un problema en 2 etapas, ¿ya? Que aquí está representado en forma súper compacta, pero la idea es la misma. Las decisiones principales son asignar los pacientes a las salas a partir de cierto día, pero después, cuánto es lo que van a durar ahí, es lo que me genera un costo posterior, que es ese costo de segunda etapa, y que uno lo minimiza en valor esperado, ¿ya? Ese es el primer modelo, el modelo estocástico propiamente tal, que al final uno lo representa de esta manera, va a dar a esto, o sea, quiero maximizar el beneficio más lo que obtengo de beneficio por la asignación cuando se manifiesta la incertidumbre. Ahora, aquí viene el punto. El largo de estadía de pacientes es una cuestión súper difícil de estimar, depende de un montón de factores. Entonces uno podría decir, oye, esto de que conoces la distribución de probabilidad del largo de estadía, que eso es lo que uno necesita para esto que está escrito aquí, ¿ya? La verdad es que es mentira, ¿ah? Entonces, uno podría decir, sí, es mentira, entonces voy a hacer una cosa, voy a construir un modelo robusto. ¿Qué es un modelo robusto? Se parece al otro, pero en vez de considerar el valor esperado de lo que va a ocurrir en el futuro,
considera el peor caso de lo que pueda ocurrir en el futuro. ¿Ok? Eso es lo que está puesto aquí. El costo del futuro, el beneficio del futuro aquí es el peor que podría ocurrir. Por lo tanto, las decisiones que tengo que tomar se tienen que poner en todos los casos posibles, ¿ah? Y servir para el peor escenario que pueda haber, ¿ya? Eso es un modelo robusto. Ahora, aquí viene el punto. Ya, pero un momento, eso también puede ser una exageración, porque eso seguramente va a dar lugar a cosas ultra conservadoras, ¿ah? O sea, asignar un paciente por sala, por ejemplo, ¿ah? Porque a lo mejor la estadía le va a durar cualquier cantidad de variabilidad, entonces le asigno un paciente por sala por año, ¿ah? Seguro que ahí funciona, ¿ah? Pero no atiendo a nadie, ese es el problema, ¿ah? Pero funciona, ¿ya? Entonces, ahí es donde uno se acuerda que está bien, es verdad que conocemos poco del largo de estadía, pero conocemos algo. Hay datos históricos que permiten estimar, por ejemplo, el promedio, incluso la varianza, ¿ya? Y esto lleva a construir lo que se llama un modelo, una formulación de optimización robusta distribucional, ¿ah? Que eso se usa desde hace algún tiempo en optimización bajo incertidumbre, que consiste en lo siguiente. Quiero maximizar mi beneficio de ahora y el esperado, y el del futuro, perdón, volviendo al esperado. Pero donde el del futuro es esto. Es el peor caso del valor esperado, pero ojo, este no es el valor, no es el peor caso frente a todos los escenarios. Es más bien el peor caso donde esa esperanza está tomada sobre distribuciones de probabilidad que no son cualquier cosa. Esas distribuciones de probabilidad, por lo menos en este caso, todas tienen, por ejemplo, la misma media. ¿Ok? Ese es el punto. Entonces, eso es un problema robusto distribucional, en el sentido que está usando algo de la información. ¿Ya? Al menos estoy usando la media, incluso aquí está hecho con la media nomás, pero hay formulaciones que se pueden hacer con los segundos momentos que se cargan. Creo que el conjunto D es como una familia. ¿Hay alguna suposición que se hace sobre la familia de distribuciones? Sí, hay varias suposiciones que se hacen respecto a que tengan momentos acotados, etcétera, y algunas otras características que típicamente, afortunadamente, se cumplen en todos los casos reales que uno quiera resolver, pero las necesitas para después hacer para que el desarrollo teórico te justifique cómo se formula el problema. Pero efectivamente sí, hay que tomar ciertos supuestos razonables, que van más allá de asumir que sea todo constante, ¿eh? Tiene que haber una riqueza suficiente de casos ahí, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, estoy medio ya agarrado con el tiempo, así que voy a apurar, pero el punto es que, y esto ya es súper técnico, pero lo que se construye al final es un problema para la segunda etapa que en el fondo plantea, esto se conoce, está en la literatura desde hace mucho tiempo, el problema de momentos. ¿Ya? Si alguno de ustedes ha estudiado algo de integración estocástica, ese tipo de cosas, se toca eso, y también en probabilidades. ¿Ah? Pero esto lo que plantea es que quiero encontrar el mínimo de este valor esperado, pero es sobre las distribuciones. La variable que estoy optimizando acá son las distribuciones, y son distribuciones de probabilidad, por lo tanto tienen que integrar a uno, ¿verdad? Y cumplir con que el valor esperado da el dato. Ese es el punto, ¿ya? Entonces, una de las maneras de manejar esto es la siguiente. Imaginarse, esto es un integral, por supuesto, ¿verdad? Pero ya, si esto fuera finito, el soporte de los elementos fuera finito, ¿ya? Sería una suma, ¿ok? Y por lo tanto las incógnitas serían los valores de probabilidad de cada caso. En este caso, los infinitesimales, como se dice, ¿verdad? Los DP son como las variables acá. Pero piénsenlo en el análogo. Entonces, si fuera finito, uno tendría un problema de programación lineal que tiene un dual. Entonces, ese es como el truco. La intuición del truco es ese. Obviamente la teoría es harto más compleja que eso. Pero la intuición del truco es esa. Y eso lleva a un problema dual que tiene infinitas restricciones.
pero se puede resolver por esta técnica que se usa a veces, que es de ir generando las restricciones que se necesitan, que se llama de planos cortantes o variantes de cero. Eso fue lo que se implementó. ¿Ya? Bueno, esto muestra algunos de los casos de pacientes que corrimos en su momento, etcétera. Tal vez por tiempo no voy a entrar acá, me voy a detener en esta nada más un segundo. Esto prueba los 4 enfoques, o sea, el último de la línea es el determinístico, tomado con los valores promedio. Da el mejor beneficio de admisión, ¿ah? Atiende la mayor cantidad de pacientes, logra una buena utilización de camas, etcétera. Es rapidísimo de resolver, pero es una mentira porque está basado en los promedios, ¿ah? O sea, puede pasar cualquier cosa distinta a los promedios, ¿ya? Nos podemos ir al caso extremo totalmente opuesto, que es el modelo robusto, que es el de la primera línea, que ustedes se dan cuenta, el que logra el menor beneficio porque tiene que proteger a todo evento, ¿ah? Admite la menor cantidad de pacientes, etc. Los otros, ahí es donde se ve la diferencia interesante, el distribucional con el estocástico. El distribucional es un poco más relajado que el estocástico, pero no tan conservador como el robusto, y eso es lo que muestran más o menos los números. Ese es un ejemplo del tipo de cosas que acá se obtenían, y uno saca unos cuadritos así, digamos, que es la planificación. Este es uno de los casos, pero si ustedes se fijan, acá hay paciente asignado y está quedando un espacio ahí al medio, ¿ah? Y ese espacio que queda ahí al medio, en el fondo está dando pequeñas holguras, precisamente por esta incertidumbre que hay en el tiempo de estadía, ¿ya? Esto es lo que modelos de este tipo pueden lograr, ¿ya? Con esto voy a ir cerrando aquí simplemente. Uno podría pensar, claro, técnicamente, con lo que el modelo dice, parece ser como la línea por donde debieran ir las decisiones. Por otro lado, y esto se lo comento, y me acuerdo alguna vez lo conversábamos, ya, piensen en esos 2 días que están ahí, ¿verdad?, por si acaso, ¿ah? Si el paciente efectivamente se va antes, va a quedar el recurso desocupado. Y si justo llega el ministro, por ejemplo, o ministra, a verla, ¿por qué tienen una cama desocupada? ¿Cómo es posible? ¿Ah? O sea, ahí está como el desafío de la gente, de quien hace herramientas cuantitativas. ¿Cómo explicar, verdad, eso? ¿Ah? Que lo que estamos haciendo es tratar de preservar la posibilidad de que el sistema realmente funcione, ¿ah? Ese es el punto interesante que queda acá, ¿ya? Bueno, temas que hemos pensado hacia futuro en su momento, siempre nos quedó pendiente el tema de red completo. Y yo con un amigo, con un colega en Bélgica, estoy viendo como el problema ya del ultra detalle, ¿no? De ver cómo se asignan, y eso se va haciendo casi turno a turno en el hospital, y es un problema dinámico de asignación, José, a propósito de tu pregunta, porque cada periodo de tiempo tengo que irlo revisando, y ahí estamos tratando de hacerlo por reinforcement learning, no sé, es programación dinámica, pero está ligado a la actualización permanente de información. Eso, muchas gracias por escuchar. No sé si hay preguntas. No Muchas se gracias. enfermen. Preguntas. Un par de preguntas. Atrás primero. Perdón. ¿Cómo se comparaba el sistema de asignación final, el detallado, con lo que había en la realidad? Y no sé si No, lo... esto último no lo comparamos mucho con la realidad del hospital en realidad. ¿Y tienen alguna métrica como para...? Sí, o sea, habían varias otras métricas. Estaban las métricas de ocupación, también de uso de recursos en términos de estos costos indirectos que habían, etc. Pero sí se podía hacer una comparación, solo que aquí no la mostré. No, a ver, dos preguntas. Cuando usaron lo de Average Sample Approximation, y tú dijiste, claro, había alrededor de 100 escenarios, ese número mágico, digamos, de escenarios que usaron, ¿es algo que hicieron más, como considerando temas más computacionales, digamos, o hay alguna garantía más teórica que No. pueda, No.
No, lo hicimos más en un sentido súper práctico al resolver el problema. Esa fue la verdad. Hay desarrollos de eso, o sea, hay expresiones en términos del error estimado, de aproximación en función del número de escenarios, etc. Pero la verdad no nos basamos en eso. Y otra consulta también con respecto a la primera parte donde mencionaste que en realidad es un problema de flujo, ¿cierto? Pero es un problema de flujo paramétrico al final, porque tienes tu parámetro que vas modificando el Parámetro incierto. el parámetro de importancia de la relación Sí, objetivo. exacto. Y no sé si chequearon si era alguno de estos problemas de flujo paramétrico que son súper estructurados, no sé si alguna de esa teoría de flujo paramétrico, Ya. que te dan cierta garantía, por ejemplo, de que el número de soluciones totales no es muy grande, que es como lineal. No. Gracias por el comentario, un punto interesante. Pero no se nos ocurrió ese tema. Ya, pero claramente interesante. Bueno, Muchas gracias. gracias otra vez. Un placer.